Sin embargo, los católicos continuaron con sus procesiones públicas. Un líder cristero, Valencia Gallardo, fue capturado por los federales y fue torturado a muerte después de atarlo a un poste en el suelo. Cuando él gritó «¡Viva Cristo Rey!», le cortaron la lengua. Incapaz de poder hablar, él pudo sacar una mano libre de las cuerdas y señaló desafiante al cielo, por lo que le cortaron la mano. Con el tiempo lo mataron aplastando su cráneo a culatazos. Un sacerdote católico, un tal Padre Reyes, recibió un tratamiento similar. Fue torturado con fuego durante 3 días. Finalmente le dispararon varias veces. Pensaron que estaba muerto, pero de alguna manera él se las arregló para levantarse y gritó débilmente «¡Viva Cristo Rey!». Momento en el que le dispararon de nuevo para asegurarse de que estaba muerto. Este sacerdote heroico fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. No todos los cristeros eran personas buenas y santas, pero la mayoría de ellos lo eran. Ellos estaban luchando por la fe católica, luchaban por su existencia misma como mexicanos. Me gustaría leerles un pasaje interesante del orden del día, escrito por uno de los generales del ejército cristero que murió en combate en 1927. Escuchen esto. ¿Suena esto parecido a lo que un típico general escribiría a sus tropas? Las medidas disciplinarias que afecten a la División del Sur. Los jefes de División del Sur de Jalisco, Colima y Nayarit en el occidente de Michoacán han adoptado las siguientes medidas. Número 1. Para hacer un homenaje oficial público y solemne al Sagrado Corazón de Jesús, el Rey soberano de nuestro ejército, y para consagrarse humildemente y amorosamente a Él todas las obras y todas las personas de esta división. Número 2. No omitir bajo ningún pretexto la recitación en grupo diaria del Rosario a la Santísima Virgen de Guadalupe, y para otorgar a esta oración la misma prioridad que una disposición estricta de la reglamentación militar. Y número 3. Siempre que sea posible, organizarse para que todos los líderes, oficiales y soldados cumplan oficialmente con las obligaciones de la liturgia dominical, la confesión y la comunión. Y por último, para garantizar la protección divina durante las batallas, hagan que el ejército y los católicos antes de las batallas se preparen con la oración humilde y confiada, y se recomienda hacer actos de contrición perfecta. El 18 de noviembre de 1926, el Papa Pío XI emitió la encíclica Inicis Afflitisque, que consideraba la persecución de la Iglesia Católica en México. Me gustaría citar a ustedes largas secciones, pero yo no puedo hacerlo por falta de tiempo, pero les recomiendo vayan a la página web del Vaticano, vatican.ba, y pueden escribir tan solo la palabra México, o pueden ir a la sección del Papa Pío XI y busquen esta encíclica y léanla. No es muy larga, pero sí nos demuestra que la Iglesia Católica, tanto entonces como ahora, dice a los gobiernos corruptos y las leyes corruptas, o las leyes malignas y los gobiernos malignos, que los católicos no están obligados a seguir las leyes erróneas. Los católicos tienen la obligación, el deber, de oponerse a toda costa a todo tipo de cosas diabólicas que el gobierno mexicano, por ejemplo, perpetra contra el pueblo. Me gustaría leer a ustedes una pequeña parte de un libro. Se titula Martirio Mexicano y fue escrito por el padre Wilfrid Parsons. Fue escrito poco después que estos eventos sucedieron, pero déjenme darles un poco del sabor de lo que estaba sucediendo durante esta persecución. Las manos del rector de la iglesia parroquial de Tomazulo fueron cortadas para evitar que hiciera la misa de nuevo. La mutilación lo mató. 2 de enero se hicieron intentos para quemar la iglesia de Jesús y María en la Ciudad de México. En la estación de Santa María, el padre García dio la absolución a un hombre que estaba muriendo de una herida de bala. Solo por esta causa los guardias se le quebraron las manos y mutilaron sus oídos, nariz, lengua y ojos. Murió en el tren y los soldados abandonaron su cuerpo en la estación Encarnación de Díaz. 7 de enero. Todas las iglesias en el estado de Tabasco fueron confiscadas por el gobierno. La catedral se ha convertido en una escuela y robaron todos los objetos sagrados. 10 de enero, un grupo de soldados federales sacaron, profanaron y destruyeron las estatuas de 2 iglesias en Zacatecas. 5 de enero, un sacerdote y un joven, hermano de un tal Flores González, una de las primeras personas sacrificadas por la causa de Cristo, fueron fusilados el 1 de abril de 1927. El joven fue asesinado por la publicación de un pequeño periódico que expuso la persecución religiosa. 10 de enero,
En Tepitatlán, Jalisco, oficiales del ejército calles revisaron todas las iglesias y casas particulares y saquearon llevándose todos los objetos sagrados. Más tarde en él profanaron los objetos sagrados y se pasearon por las calles borrachos mostrándolos como trofeos. Estamos hablando de cálices y copones, etc. 25 de enero la policía irrumpió en la escuela católica de las Hermanas de San José y encarcelaron a 21 monjas y 2 profesores laicos y cerraron la escuela. 5 de febrero. Esto se informó en un determinado periódico de un joven Antonio Ibarra de Michoacán, quien fue maltratado cruelmente por los soldados. Antes de que él fuera ahorcado, hizo un esfuerzo para sostenerse con una mano y aflojar la cuerda alrededor de su cuello gritando «¡Viva Cristo Rey!». 7 de febrero, el padre Pérez, rector de la iglesia parroquial en Salamanca, fue encarcelado en esa ciudad bajo el falso pretexto de que él estaba implicado en el movimiento armado. Fue enviado de Salamanca a Irapuato y asesinado en la carretera. Otro sacerdote fue asesinado en la misma forma en Querétaro. 12 de febrero, el padre Cunípero de la Vega y su hermano Humble Martínez, después de su encarcelamiento en Zamora, fueron asesinados en la carretera entre Zamora y Urequio, Michoacán. 18 de febrero, el seminario de Puebla fue cerrado y el rector, 3 sacerdotes y 14 profesores laicos fueron encarcelados. 29 de febrero 1928, la iglesia del pueblo fue convertida en un cuartel. Canon Martínez y su hermano Agustín fueron matados. El asesinato del padre Daniel Pérez, lo que demuestra la falsedad de la acusación contra el padre Pérez de participar en la rebelión. 15 de marzo, sometieron al padre Villarreal y 5 civiles a un juicio militar totalmente ilegal, ya que eran todos civiles, y de inmediato los llevaron a un campo cercano, donde fueron fusilados como represalia por la falta de éxito en la captura del obispo, cuya residencia había sido asaltada y saqueada. 2 jóvenes fueron asesinados en Zamora, Michoacán. Uno de ellos fue obligado a gritar «¡Viva Calles!». Sin embargo, en vez de eso gritó «¡Viva Cristo Rey!». Entonces los soldados comenzaron a cortarles las orejas y como no obtuvieron mejores resultados, le cortaron la lengua. Otro hombre lo abrazó y los soldados dispararon contra ellos matando a ambos. La señorita María Guadalupe de la ciudad Victoria fue capturada para que ella informara dónde estaban escondidos el rector de la iglesia y otros católicos. Como ella se negó, los soldados comenzaron a arrancarle los dedos. La mutilación continuó hasta que ella se agotó, entonces la mataron. En Jalisco los soldados incendiaron la iglesia. Los católicos trataron de apagar el fuego y los soldados los mataron a todos con ametralladoras. Una vez más en Jalisco, cuando un hombre regresaba a su casa de su trabajo, unos soldados se le acercaron y le pidieron la contraseña. Él respondió «Cristo Rey». Los soldados a continuación cortaron una de sus orejas. Entonces él gritó «¡Viva Cristo Rey!» y los soldados le cortaron la lengua. Aún así trató de proclamar la fe sin lengua, por lo que lo apuñalearon, matándolo. El 15 de agosto de 1927, esta vez en Guanajuato, un cierto padre Anselmo Padilla fue capturado y los soldados le cortaron la nariz y le hicieron varios cortes en la cara porque él se negó a apoyar a Calles y gritó «¡Viva Cristo Rey!». Cuando él estaba casi agotado, le arrancaron la piel de sus pies y le obligaron a caminar sobre el fuego en donde murió. Cierta persona fusilada, otra persona enterrada viva, centenares, miles de personas católicas asesinadas por la fe. Un último ejemplo en Hidalgo. La madre superiora de las monjas en Ijutla fue baleada y todas las demás monjas fueron entregadas a los soldados cuyo propósito solo se puede imaginar. Un sacerdote en particular en Zacatecas fue detenido. Uno de los secuestradores del sacerdote puso la sotana al sacerdote y le pidió que lo confesara. El sacerdote y un niño fueron apuñalados hasta morir. Otro sacerdote que había estado llevando el Santísimo Sacramento a un enfermo fue capturado, torturado y asesinado. Los ejemplos siguen y siguen. Esto es demasiado horrible para contemplarlo realmente, pero así era. Ahora bien, el fin a esta sublevación cristera es tan extraño como trágico. En 1929, un 75% de México estaba bajo el control directo del ejército cristero victorioso. De hecho, el gobierno dejó de tratar de imponer su autoridad en las zonas principalmente rurales. El entonces embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, finalmente fue capaz de negociar un cese al fuego entre el Vaticano y el gobierno mexicano. Es muy difícil de explicar exactamente por qué se hizo esto, aunque algunas personas han especulado que podría haber sido posible a causa de alguna infiltración masónica en el Vaticano. ¿Quién sabe? Yo ciertamente no lo sé. Lo principal es que este acuerdo pactó una tregua entre los cristeros y el gobierno. Ahora, Jesús degollado,
quien era el comandante en jefe de los cristeros en el día que este anuncio fue dado a conocer, hizo estas declaraciones a sus tropas. Su Santidad el Papa, por el intermediario del nuncio apostólico más excelente, ha decidido por razones que son desconocidas para nosotros, pero que como católicos aceptamos, que el culto público se reanudará mañana sin que la ley haya cambiado. Este acuerdo ha arrancado de nosotros lo que es más noble y más santo en nuestra bandera, en el momento en que la Iglesia ha declarado que va a resignarse a lo que ella ha obtenido. En consecuencia, la Guardia Nacional asume la responsabilidad por el conflicto. En cuanto a nosotros como hombres, tenemos una satisfacción que nadie nos puede quitar. La Guardia Nacional no desaparece derrotada por sus enemigos, sino más bien abandonada por los mismos, que iban a ser los primeros en recibir el fruto de nuestros sacrificios y renuncias. Ave Cristo. Los que por ti van a la humillación, van al exilio, y quizás a una muerte sin gloria. Con un amor ardiente te saludamos, y una vez más te proclamamos como rey de este país. Así que los cristeros depusieron las armas, dejaron de pelear, y tan pronto como habían depuesto las armas, el presidente Calles hizo que sus soldados detuvieran hasta 6,000 de estos líderes cristeros, y todos ellos fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Voy a hablar solo por un momento sobre el padre Miguel Pro, un sacerdote jesuita muy conocido en este país. Él era un mexicano que encontró su vocación en la Compañía de Jesús. Cursó sus estudios en Bélgica, durante un tiempo vivió en Nicaragua. Una de las historias más conmovedoras sobre su vida fue su deseo de sufrir por el Señor. Un día tuvo que someterse a una cirugía abdominal y su estado de salud era tan delicado que no podía tener ningún tipo de anestesia. Por lo tanto, agarrando el crucifijo y mordiendo un tipo de trapo, se llevó a cabo la operación en su estómago, completamente sin anestesia. Los testigos que estaban allí dijeron que la única señal de su dolor, además de las expresiones de su rostro, fueron las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Él no gritó ni gimió, él no hizo nada. En sus escritos el padre Miguel Pro habla con frecuencia acerca de su amor por el sufrimiento, porque era una manera de ayudar a ganar más rápido y con más misericordia la libertad de sus compañeros mexicanos. En 1926 regresó a México después de su ordenación clandestinamente. Una de las cosas que hizo famoso y querido al padre Pro fue la forma en que desempeñó su ministerio sacerdotal. Hizo todo tipo de locuras para engañar a la policía mexicana. Cosas tales como, por ejemplo, un día estaba siendo perseguido por un coche lleno de policías, el cual estaba muy cerca del taxi donde él se encontraba, y el taxi dobló en una esquina, y él le dijo al taxista: disminuye un poco la velocidad, pero acelera una vez que yo salga del coche. Así que después de salir rodando del coche, y sucedió que allí estaba parada una mujer joven y bonita, entonces la abrazó y empezó a charlar con ella como si ella fuera su novia. Así que la policía pasó de largo por ahí, vio a la pareja y obviamente no pensó que era un sacerdote. Por lo tanto, siguió su camino y por supuesto encontró un taxi sin pasajero. En otra ocasión, él iba a llevar la Sagrada Comunión a unos prisioneros en una de las cárceles de la Ciudad de México, y llegó a la prisión vestido de policía. Él caminó por el centro de la cárcel donde estaban dirigiendo su propia búsqueda, hablando de meterse en la boca del león. Y llegó a interrogar a los prisioneros y, por supuesto, les dio la Sagrada Comunión. En otra ocasión, él estaba muy cerca de ser capturado cuando estaba en una casa celebrando la misa. Cuando estaba terminando, alguien había informado a la policía y la policía rodeó la casa y a último minuto él pudo salir a hurtadillas. Aquí pueden ver un poco sobre su personalidad. Se fue a otra casa cercana y se puso el uniforme de inspector de policía. Él volvió y comenzó a gritarles a la policía: ¿cómo es que todavía no han encontrado un sacerdote? Y él les dijo que los iba a acusar si no se ponían a trabajar y encontrar a ese sacerdote, y luego se alejó fumando un puro. Bueno, finalmente fue capturado. Hubo un intento de asesinato contra el general Obregón y el coche del cual lanzaron una bomba contra esa figura política. Cuando capturaron al conductor e investigaron el auto, resultó ser propiedad de Humberto Pro, hermano del padre Miguel Pro.
Ahora bien, el padre Pro ni sus hermanos estaban involucrados en ese complot de asesinato. Ellos desconocían completamente este plan. Pero unas semanas antes, el hermano del padre Pro había vendido el coche al hombre que estuvo implicado realmente en el complot. Este nunca se había molestado en cambiar el registro del coche, por lo cual el gobierno decidió que el padre Pro era parte del complot. Así que lo alinearon frente al pelotón de fusilamiento el 23 de noviembre de 1927 y le dispararon a las 10:38 de la mañana. Esto fue filmado. Las fotografías han